¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El caso Epstein, ese caso que Donald Trump quisiera enterrar, y no solamente Donald Trump, sino también otro tipo de intereses empresariales, financieros, mineros, mediáticos, de todo. Lamentablemente hablamos de una élite que comanda este mundo y que se ve evidenciada, se ve desnudada con muchos personajes relacionados incluso a la famosa realeza, tanto europea como árabe, y que están ahí, embarrados en una isla, embarrados también en cuestiones financieras, embarradas en cuestiones del Mossad, y que sigue este caso dando y dando de qué hablar y seguirá dando de qué hablar debido a que las víctimas siguen exigiendo justicia y siguen exigiendo que se conozcan los nombres de aquellos y de aquellas que las agredieron, que los agredieron, que los subastaron, que los violaron, en pocas palabras, las violaron. Voy a platicar sobre este tema, el caso Epstein, los políticos que han aparecido, el caso Trump, hacia dónde vamos con el caso Epstein, las consecuencias del caso Epstein, con mi querido y admirado Daniel Marmolejo, a quien saludo con mucho gusto. Daniel, ¿cómo estás? Jesús, muy contento en el medio de esto que es muy dramático, contento de saludarte, de saludar a tu audiencia y yo creo que como todas las personas, consternado y con esto que debe entenderse como una ofensa a la civilización humana, pero aquí estamos haciendo frente. Gracias, querido. Oye, pues lo primero que te preguntaría o por donde entraríamos es esto, que ya lo mencionamos un poco fuera del aire. ¿Hacia dónde va todo este caso Epstein? Se dan a conocer nombres, no cualquier nombre, se habla obviamente de Donald Trump, se habla de Elon Musk, se habla de Stephen Bannon, por citar a tres personajes de la política estadounidense y el empresariado estadounidense. Se habla de de otro empresario que ahorca a una jovencita de 16 años, se habla de amenazas de Trump en contra de otra niña que fue violada con matada a la familia, se mencionan nombres, incluso empresarios mexicanos, el caso de Salinas Pliego. En otro contexto, pero se le mencionan estos archivos, se menciona el cártel de Sinaloa, se menciona, por supuesto, a la realeza de Gran Bretaña o Reino Unido con lo que es el príncipe Andrés, si no mal recuerdo, a Noruega también se le involucra, en fin, ¿hacia dónde vamos con con este caso Epstein que desnuda de esta manera a un poder, a una élite que durante años ha tenido un peso específico en las decisiones de este planeta, oye? Empecemos, Jesús, por decir que estamos en un riesgo sistémico, planetario, con efectos en muchas áreas políticas, económicas, sociales, principalmente, y también religiosas. Así que el fenómeno Epstein, que es un fenómeno macabro, y de la máxima depredación, con un manejo selectivo de personajes de la élite de los que tú has mencionado, también Zambrano de Cemex y tantos otros personajes que aparecen aquí, tienen que ver con algo muy particular que debió haber sido el pago de algún tipo de franquicia para poder formar parte de estos proyectos. No sabemos exactamente cuál sería esa franquicia. Muchos habrán accedido porque durante un tiempo este personaje, Jeffrey Epstein, se manejó públicamente como quien administraba recursos de David Rockefeller, parte de una pantalla, pero al llegar prácticamente a la Casa Blanca con el presidente Clinton en la década de los 90, él tenía ya pues una llave maestra para atraer cualquier tipo de personajes de su interés. Por eso vemos gente de la política, pero también gente de la farándula. En términos un poco llanos y relativamente sencillos de entender, no puede haber una fiesta sin payasos. Pero esta fiesta que tenía esta gente de la farándula, eh, se radicalizó hacia escenarios de brutalidad y de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, el fenómeno tectónico que estamos viendo, donde aparece la figura de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, tuvo también la transversalidad de los vínculos de Epstein con el Mossad, y desde luego también con un ex primer ministro y ex secretario de Defensa israelí, con quien desarrolló importantes inversiones
en materia de defensa, en materia militar. Esto eleva ya también la condición del sujeto, de lo que fue una trayectoria de un depredador financiero a un personaje también de una cofradía de intereses muy particulares que lo llevaron también a otros terrenos de inversiones, donde aparece Peter Thiel, quien es un fundador de PayPal y que también mantuvo vínculos con Elon Musk desde un principio, con Alex Karp y con otros que forman parte de la élite, que sigue vinculada también a las fuerzas de defensa de Israel, de Estados Unidos, a los centros de inteligencia como el Mossad. Entonces, llegar a estos niveles de importantes inversiones y además tener la confianza de estos actores significaba rendir también pleitesía a un sistema político de características teocráticas, pero también con una interés colonialista que es el Estado de Israel, quien ha venido sirviéndose de toda la información. Señalarlo como un agente del Mossad no es malo, nos permite entenderlo, pero quizás es algo todavía más elevado que un simple espía. Realmente las actividades pudieran situarse en áreas de contrainteligencia. Por eso, comenzar entendiendo que muchos de estos expedientes no solamente están bajo el control del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino que estarían con un respaldo adicional en Israel. Y que de esto se ha valido Israel y Benjamín Netanyahu, quien conoció a Jeffrey Epstein en los años 90, para establecer un chantaje a los Estados Unidos. Este chantaje en la situación actual ha significado acelerar el expansionismo, ha significado perpetrar un genocidio sin que haya, en un sentido humanista, una reflexión crítica, sino una inversión. Entonces tenemos inversiones, capitalización del genocidio por parte del gobierno de Estados Unidos y no nada más el de Donald Trump. El efecto tectónico que ha perpetrado Trump como consecuencia también de toda esta agitación de información que se tiene y que apunta también en su contra de manera directa, ha sido la guerra económica y la guerra de aranceles. Esta guerra arancelaria pues ha afectado también las relaciones históricas de Estados Unidos con la OTAN y con la Unión Europea, con quienes los gobiernos demócratas y también el suyo republicano venían soportándose, y de allí la desconexión a través del ataque al Nord Stream 2 y después la ruptura de los vínculos de las redes comerciales y de bienes intercambiables con China hacia la Unión Europea, y este efecto devastador que ha sido un fenómeno de crisis energética para los europeos y de fractura de su cadena de suministros y de la venta global de sus productos, incluyendo, por supuesto, la industria automotriz. Por eso el día de hoy vemos que como efecto Trump, la Unión Europea, la OTAN y Canadá están restableciendo objetivos de vínculos específicamente con India, China y Rusia, pero seguimos arrastrando el tema Epstein. Nada más que estamos viendo de manera muy efectiva pues una reagrupación de estrategias tanto de naciones en lo individual también como de frentes económicos afectados por Donald Trump. Dentro de ello también hay que señalar lo que a la vista de todos y desde hace tiempo ya es la derrota de Ucrania contra Rusia y la pérdida económica que esto significa, desde luego, para la Unión Europea, bueno, hasta para Argentina, que le donó helicópteros a Ucrania que debieron haber sido utilizados para los incendios en la Patagonia. Las capitalizaciones, estas inversiones en guerra, no han sido realmente rentables porque ni se ha terminado el asunto y Putin pues va a ser el que obtendrá los beneficios máximos
crisis de una guerra caliente. Todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, como efectos previsorios del lanzamiento de los expedientes, que es una cantidad muy grande, también llevaron a Donald Trump a Davos y allí lo que armó fue un real estate en Davos, un espectáculo muy dramático de voltear el escenario aprovechando la presencia de muchos gobiernos y establecer ese real estate con autócratas, quienes los estaría integrando con una participación inicial de $1.000 millones para empezar a reactivar pues los resorts en Gaza por sobre la sangre de inocentes, principalmente de la población infantil. Todo el escenario es verdaderamente catastrófico. Y está llegando a este escenario también la visión de occidentalización del mundo, no solamente entender América del Norte, América del Sur, sino la occidentalización y también ver cómo pueden restablecer las condiciones con la Unión Europea, porque estaríamos hablando de un intercambio comercial de activos, sobre todo en los países no vinculados ni al SWIFT, ni a los intereses de Estados Unidos, de aproximadamente $500.000 millones al momento. Esos $500.000 millones implican naturalmente pues operaciones en monedas que no son el dólar. Yuanes, rublos, pueden ser cualquier otra, oro, yo diría bitcoins también, y también trueque entre los países. Por lo tanto, el fenómeno es la desdolarización y de allí que G. Vance y Marco Rubio estén, pues sobre todo Marco Rubio, hablando de la occidentalización como un muro de contención y a la vez de ataque y de alinear a los distintos países. De ahí que cuando se hace una crítica al gobierno de México de por qué no miramos a otros mercados, pues es una visión realmente confusa, porque la realidad es de que la logística que tenemos y que ha sido perfeccionada en las últimas 3 décadas atiende al mercado de Norteamérica. Estamos vinculados necesariamente al sistema SWIFT. Ya tenemos una intermediación de los recursos de remesas por parte de Estados Unidos que se queda con una parte de ese dinero que antes llegaba sin esa intermediación, sin ese impuesto. Y también, pues hay que señalar que nosotros no tenemos independencia energética. Dependemos del gas de Estados Unidos para activar la industria eléctrica y si acaso quisiéramos desconectarnos, solamente tenemos autonomía para 2 días y medio. Es decir, que la correlación de fuerzas, esta simetría y la necesidad que tenemos tanto de recepción de remesas a través de las plataformas SWIFT, el intercambio comercial y la necesidad de administrar pues nuestra operación con gas tejano no nos deja a nosotros muchas opciones. Tenemos que pensar que el efecto de desdolarización, la radicalización expansionista, también tiene un efecto interno dentro de Estados Unidos, que es la lucha antiinmigrante. Y esto ha llevado a acciones coercitivas por parte de ICE, donde naturalmente está la influencia de las políticas paramilitares, policiales de Benjamin Netanyahu, de las fuerzas de defensa israelí, del Mossad y las empresas Big Tech como Palantir, quienes están orquestando pues la forma operativa de ICE. Y este estado de excepción racializado originalmente ya no es un estado de excepción, sino que se ha descubierto por las evidencias que es un estado contra cualquiera que se oponga a las políticas represoras en estados que no confluyen en la tendencia republicana, sino que están en el lado demócrata. Por lo tanto, el fenómeno coercitivo de las fuerzas de ICE sobre la población han dinamitado distintas regiones de Estados Unidos, quienes están en un eje de defensa
y nos llevan a recordar escenarios que se han vivido de la lucha del pueblo contra las oligarquías, contra las monarquías, contra la opresión, como por ejemplo fue la Comuna de París. Entonces, estos fenómenos no son lejanos porque estamos viendo la articulación de grupos políticos, raciales, que han defendido a las minorías, como son las panteras negras. Esto dentro de Estados Unidos. Bueno, pues con todo esto, la crisis política, la crisis democrática, hay una alternativa que tienen los electores norteamericanos y el partido opositor, que son las elecciones de medio término. Ese momento sería muy importante para que las fortalezas que se puedan adquirir en la lucha contra los oligarcas, depredadores sexuales, contra los invasores de los países, contra quienes han extendido tanto el fenómeno de la guerra económica, la guerra psicológica, la guerra híbrida, la guerra caliente en el mundo, puedan tener un freno. Y eso es lo que verdaderamente les preocupa. Quizás no tanto el aparato de justicia durante los siguientes meses, a pesar del terrible escándalo. Nunca habíamos visto un presidente que tuviese tantos escándalos y tantos frentes abiertos al mismo tiempo como Donald Trump. De ahí que la posición de Vance y la posición de Marco Rubio como posibles benefactores del sistema también se encuentra en este momento en un dilema. Y para tratar de acelerar las cosas, deberíamos también considerar que en los próximos meses pudieran haber acciones muy agresivas en el mundo. Desgraciadamente y tristemente podemos considerar que Cuba es uno de sus objetivos inmediatos, si no Groenlandia, Cuba, a quien han venido atacando y destruyendo y desmantelando a lo largo de 60 años. Si así fuesen las condiciones dramáticas, Marco Rubio sería el eje operativo de las acciones del gobierno de Trump para tratar de compensarle el peso de la tragedia de una imagen reprochada, deplorable, destruida y sin perspectivas políticas ni civilizatorias, que es la imagen de Donald Trump. Es una estatua caída, es un monumento dinamitado por él mismo y por Jeffrey Epstein, porque además pudo conjugar todo esto y desde luego es un sujeto controlado, subsumido por los caprichos de Benjamin Netanyahu. Ante toda esta realidad, creo yo que el proyecto de sucesión de Trump está en riesgo y creo también que el fenómeno Epstein no ha terminado con esta terrible exposición. Voy a remarcar esto. Nosotros, los que estamos de este lado del análisis, no tenemos ningún encantamiento, ni ninguna atracción, ni ninguna filia por señalar todas estas tropelías. Quiero dejar muy en claro esto porque también estamos siendo víctimas de ataques que quieren señalar que nosotros tenemos o pudiéramos tener una fascinación por dar cuenta de todas estas informaciones. Lo hemos tenido que hacer porque son públicas, porque son evidentes, porque no son teorías conspirativas, sino porque están dentro del Departamento de Justicia abiertas a todos y todos ustedes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicho lo anterior, lo que quiero señalar es de que este caso va a explotar aún más en las elecciones de medio término. Todas las víctimas que han pedido que se expongan los rostros de los depredadores, que se expongan sus nombres abiertamente, que se digan cuáles fueron los actos que cometieron, estarían seguramente preparando una contraofensiva hacia el próximo proceso electoral. Aquí vale la pena señalar la cautela de nuestro gobierno. Es muy lamentable que tengamos que celebrar un compromiso deportivo, a ti y a mí que nos gusta el fútbol, un compromiso deportivo al lado de este sujeto. Es muy lamentable que pues estemos siendo acosados permanentemente por ellos, que tengamos que negociar en condiciones siempre de ataques con ellos, pero debemos entender que Estados Unidos necesita recomponerse.
Hoy por hoy, ni el sistema de justicia, ni la figura de aquel sacerdote convertido en exorcista puede salvar a Estados Unidos de Estados Unidos. La cautela puede ser importante, hay quienes promueven una estrategia más ofensiva. Es muy difícil determinar qué efectos tendría para México en el corto plazo, pero la tendencia de toda esta estrategia depredadora que dominó el mundo y las conciencias de plenipotenciarios, oligarcas, artistas, intelectuales, incluyendo a Noam Chomsky, que estoy decidido a romper uno de sus libros que tengo, al él declarar que esa campaña la debería de ignorar, que los ataques contra la persona de Jeffrey Epstein, pues no sé cuál vaya a ser el estatus de Noam Chomsky en el futuro, pero todos estos sujetos, como dijera Napoleón, por su último acto público serán recordados. Un tema que, como bien señalas, querido Daniel, marca en muchos sentidos, tiene muchas aristas, muchas implicaciones, y que estaba leyendo hace unos días un tuit, me parece que sí fue de Abraham Mendieta, que decía, la realidad superó a cualquier conspiración, ¿no? A final de cuentas, y que nos muestra tal cual a una élite a la que no le importa el ser humano, ¿no? O sea, ahora mucha gente entenderá las guerras, entenderá la guerra contra el narco, entenderá las acciones que llevan a cabo de sanciones económicas, de extractivismo, en donde no les interesa para nada la vida de alguien, traficar con seres humanos, violar niñas, en pocas palabras, subastarlas, te muestra en toda claridad a toda esa gente que durante años ha fingido ser gente bien, como se definen, o gente superior moralmente por un apellido o incluso por un color de piel. Durante muchas décadas, Jesús, debemos recordar que exhibían a los ojos del mundo las atrocidades que cometían gobiernos pues terribles, mostraban frascos con uñas, dedos, prácticas de tortura. Uno de los momentos más trágicos que nosotros recordamos fue el ataque perpetrado de aéreo a terrestre sobre periodistas y que dio a conocer, creo que fue el material más impactante que se dio a conocer por parte de Wikileaks. Luego las tropelías que cometían en las diferentes prisiones de Abu Ghraib y toda la forma, digamos, de sometimiento sexual a los presos, que muchos de ellos eran personas inocentes. Queda en duda gran parte de las mentiras con las que Estados Unidos nos ha engañado a lo largo de décadas. Y desde luego señalar que quien tendría que estar en la prisión de Nueva York no es Nicolás Maduro, es Donald Trump. Así que no hay forma tampoco de que Estados Unidos se justifique a sí mismo. Es una situación muy dramática que también compromete a muchos demócratas y a las grandes empresas tecnológicas. Nosotros no tenemos independencia tecnológica, pero sí hay alternativas tecnológicas. Nosotros estamos en una situación geoestratégica muy compleja, pero sí hay soluciones estratégicas, no son inmediatas. Pero quizás podamos, si la vida nos lo permite, en una década o un poco más, hablar de una recomposición de las estructuras en el mundo y de un pensamiento político, de una actitud política, de una participación política donde no estemos dominados por enfermos mentales. Totalmente, mi querido Daniel. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad, que nos permites aprender tanto de ti. Muchas gracias, Daniel. Un honor estar contigo y muy triste por lo que ha sucedido en contra de todas estas víctimas. Nos veremos pronto, esperemos que así sea.